Y a esa diferencia de energía se llama energía de ionización, porque es una energía menos cero o cero menos una energía, y esa es la energía de ionización. Bien, esa energía de ionización es igual a esta expresión, donde tenemos aquí R, la constante de Rydberg, Z, el número cuántico, el número atómico, N, el número cuántico, H, la constante de Planck, y C, la velocidad de la luz. Bien, entonces, para calcular la energía de ionización del hierro, si calculamos la primera energía de ionización, sería el extraer, el sacar fuera el primer electrón del hierro. Aquí vemos la configuración electrónica del hierro. Vamos a agrandar. Bien, entonces aquí vemos la última capa del hierro, 4s2. Aquí se encuentran los dos últimos electrones. Entonces, uno de estos dos electrones sería extraer uno de estos dos electrones. Entonces, ese electrón se encuentra en la capa 4, así que el número cuántico es 4. Entonces reemplazamos en la ecuación, reemplazamos la constante de Planck, que sería esto, 6,62 por 10 a la menos 34, sus unidades son Joule multiplicado por segundo. Luego, la velocidad de la luz, que en el vacío es 2,998 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y el electrón realmente se encuentra viajando en el vacío, porque no hay nada más ahí. O sea, no está atravesando el agua, no está atravesando un vidrio, no nada, entonces es un espacio vacío. Luego, multiplicado por la constante de Rydberg, que es 10.974.195 metros a la menos 1, multiplicado por Z. Z, el número atómico, vemos aquí en la tabla periódica, se encuentra consignado el número atómico, sería 26 al cuadrado, multiplicado por 1 sobre n, que hemos dicho que sería 4. Entonces, haciendo todos los cálculos, obtenemos 9,2 por 10 a la menos 17 joules. Pero este cálculo de energía no es correcto, porque no se ha considerado lo siguiente, que es la carga nuclear efectiva. Entonces, por eso es que se debe considerar un número atómico efectivo y un número cuántico efectivo. Y de esa manera se calcula más precisamente esa energía de ionización. Para obtener esos números efectivos, podemos utilizar las denominadas reglas de Slater. Bueno, ahora, este número atómico efectivo y estas reglas que vemos aquí, parecería que son números arbitrarios, aquí 0.85, 0.85, no se sabe de dónde vienen.
Posiblemente, no he encontrado yo literatura, pero posiblemente estos números se pueden calcular teóricamente, aunque no tengo en este momento la fuente. Lo que sí sé es que ha sido necesario introducir esta corrección al número atómico y al número cuántico, porque la realidad así lo muestra. Es decir, si es que se hace el cálculo tal como en la primera lámina, sin ninguna corrección, se obtienen números, se obtienen energías que no condicen con lo que se encuentra experimentalmente. Sí coincide con las energías necesarias en el átomo de hidrógeno, que solamente tiene un electrón y no tiene más electrones. Pero ya para átomos que tienen más electrones, ahí sí es necesario hacer estas correcciones. Todavía funciona para el átomo de helio, donde cuando n es igual a 1, no hay ese efecto, pero para los otros átomos ya es necesario hacer esa corrección. Y se necesita hacer esos cálculos más precisos. Aquí hemos visto un ejemplo de cálculo cuando ya se utiliza en alguna aplicación. Entonces, aplicaciones de los cambios de estado de energía en un electrón. ¿Para qué? O sea, ¿en qué nos sirve? ¿En qué se aplica? Por ejemplo, en el análisis químico por absorción atómica. Aunque más propiamente, en vez de análisis, debería decirse ensayo. En inglés, en la literatura en inglés, se utiliza más la palabra ensayo, porque análisis significa descomponer. Obviamente para cualquier ensayo químico se necesita descomponer una muestra para ver qué cosa tiene. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen agua de la pila, abren la pila y recogen un vaso de agua, llenan un vaso con agua de la pila. ¿Qué cosa habrá en esa agua? Habrá H2O, desde luego. O sea, agua es agua, H2O. Pero ¿habrá algo más en esa agua o será H2O pura? ¿Ustedes qué opinan? Creo que sí hay más. Hay más cosas. Eso, con seguridad que ustedes han escuchado en la radio, en los medios de comunicación, de que el agua tiene otras cosas más, aparte de H2O. Nosotros le llamamos agua porque principalmente es agua, pero hay más sustancias, hay compuestos químicos e inclusive hasta elementos están presentes en el agua. ¿Alguien conoce algún compuesto químico, algo que podría estar en el agua potable? ¿Que ha escuchado alguna vez de que ¿Cloro? está cloro? Sí, Cloro. sí, sí. ¿Sí? ¿Algún otro Cloro. ejemplo más? ¿Algún otro ejemplo más? Bueno, el cloro está presente en el agua porque ha sido añadido al agua, no en forma de cloro mismo, sino como cloro gas o cloro atómico o cloro molecular, sino en forma de hipoclorito de sodio, que es la lavandina. Entonces, luego esta se descompone y produce cloro y gas cloro, y este desinfecta el agua.
Si es que tienen agua con cloro, o sea, con lo que comúnmente dicen cloro, y ustedes hacen un análisis químico de esa agua, se va a evidenciar de que sí tiene cloro. Una vez uno de esos vendedores, ¿no? Siempre vienen los vendedores a querer venderte algo. Y vinieron aquí y me dice, con esto puedes quitar el cloro del agua, porque el cloro no es bueno. Han de saber ustedes de que el cloro eh, es tóxico y puede dañar su organismo. Entonces no deben tomar ni tampoco inhalar cloro. Entonces el cloro que está en el agua no es bueno. Entonces dijeron, aquí hay un filtrito y con ese filtro puedes quitar el cloro del agua. Y sí, claro, yo creo eso también. Y me dice, vamos a hacer una demostración. Entonces agarra unos compuestos químicos, tráete un vaso de agua de la pila. Me dice, ya, listo, traigo el vaso de agua de la pila, le pones compuestos químicos y cambia de color y se vuelve amarillo. Y dice, esta vez tiene cloro. Ahora vamos a hacer pasar por el filtro. Eh, hacemos pasar por el filtro y lo que pasa por el filtro después hacemos la misma prueba, le ponen los mismos indicadores y no se vuelve amarillo. Entonces ahí está la evidencia de que algo ha pasado y ese algo sería de que ha eliminado el cloro. Ya, muy bien. Entonces, bueno, tú ya has hecho tu truco de magia, ahora yo voy a hacer mi propio truco de magia, le dije. Bien, entonces agarramos agua de la pila, hacemos hervir el agua, dejamos enfriar y luego hacemos el mismo análisis. El agua de la pila, antes de hervir, da ese color amarillo por la presencia del cloro. Después de hacer hervir y dejar enfriar, volvemos a hacer el análisis y ya no está el cloro ahí. Y claro, obviamente al hervir, cuando se calienta el agua, pues todo el cloro, todo el gas cloro disuelto se ha evaporado. Entonces, bueno, de esa manera se puede quitar el cloro del agua. Bueno, aparte del cloro, ¿hay algo más que ustedes sepan que está en el agua? Microorganismos. Ya, bueno, esos son microorganismos, eso es más complejo, pero así compuestos químicos. Los microorganismos son células, ¿no? Y ya, las células son más complejas, eso ya no es solamente un compuesto químico, sino ya son seres vivos. Aparte de entonces los microorganismos, ha sido un compuesto químico. En sí, el agua, como es H2O, estaría compuesto de dos moléculas, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Claro, esa es la molécula del agua y eso es lo que hay en el agua. Ahora, imagínense de dónde proviene esa agua. ¿Alguien sabe de dónde proviene nuestra agua, el agua que tomamos en Oruro? Al decir de dónde proviene, no me estoy refiriendo al lugar geográfico o el pueblito o las coordenadas GPS de dónde viene el agua y tampoco de la empresa que nos está proveyendo el agua nos provee CELA.
servicio local de acueductos. A ver, retrocedamos un poquito. Todo el agua que hay en un continente, ¿de dónde proviene? ¿Del océano? Del océano, ya correcto, del océano, pero ¿cómo es que llega el océano aquí al altiplano? Son unas olas enormes que están, de repente saltan por encima de la cordillera y un poquito de agua viene hasta nosotros. ¿Es así o cómo es? Mediante la lluvia. La lluvia, correcto. El agua se evapora, forma las nubes, luego llueve. Pero, y ahora, ¿cómo se llueve directo a la piscina de Sela y ahí al tanque de agua de Sela, en ese tanquecito, ahí recibimos el agua y eso es lo que tomamos? ¿Es así o cuál es el camino que sigue el agua? Pasa por un procedimiento de descontaminación. Sí, claro, ese es el tratamiento que se le hace, pero digamos, el agua llueve y ¿a dónde llueve? ¿Llueve directamente al tanque de agua de Sela? A los lagos. A los Los lagos. ríos, lagos. A las Ríos, presas. lagos. Los ríos, a las depresas, ¿en qué? Ríos a las represas, correcto. Y en Oruro, nuestra agua viene del lago o del río o de la represa. ¿Represa? Represa, pues le diré que no. Represa no. El río. X, río. Creo tampoco. que viene del lago Urus, ¿no? ¿O no? Tampoco X, 3X, ninguna de esas tres opciones. ¿Alguien más? Pues es cierto, hasta ahí vamos bien. En las nubes llueve, correcto, pero ¿y de ahí qué pasa? ¿A dónde va esa agua? Es cierto de que cae sobre los lagos, pero no únicamente sobre el lago, no llueve solamente sobre el lago. Y luego ¿El río? llueve sobre los cerros y es cierto de que el agua se va al río, pero nosotros en Oruro no bebemos agua del río, ni tampoco del lago, ni tampoco de una represa. Y entonces, ¿de dónde? De ¿Qué las aguas pasa con- subterráneas. De las aguas subterráneas, correcto. El De las subsuelo. aguas subterráneas. Correcto, del suelo, de las aguas subterráneas. Entonces, ¿alguien alguna vez ha lamido la tierra? ¿Ha probado cómo es la tierra? ¿Tendrá algún saborcito? Salado. Salado, correcto. Muy bien. Entonces, el agua que llueve sobre la tierra se infiltra, o sea, penetra por la tierra y se junta abajo en unos depósitos de agua. Entonces, esa agua que está ahí abajo también tiene todas las sales que ha ido disolviendo a medida que ha ido infiltrándose. Entonces, si es que ahí hay un salar, entonces el agua se va a volver completamente salada. Si es que es una tierra que no es muy salada, entonces sí va a disolver un poco de sal, pero no tanta y todavía entonces es aceptable. Entonces, el agua que tomamos nosotros tiene varias sales disueltas. Entre ellas, por ejemplo, la sal común que conocemos, el cloruro de sodio, pero también muchas otras sales, como por ejemplo en gran proporción los carbonatos. Entonces hay carbonatos de sodio, de potasio, de calcio. Además, toda esta región, ustedes saben que toda esta región es una región que da una principal economía a toda esta región. ¿Qué economía es esa?
Minería. Minería, correcto. Y en la minería tenemos metales como por ejemplo, bueno, no son metales puros, así como metales, sino son compuestos químicos de esos metales. Por ejemplo, sulfuro de plomo, óxido de estaño, El zinc. zinc, sulfuro de zinc, sulfuro de Plata. arsénico, ¿perdón? ¿Qué Plata. dijiste? Plata, correcto, sulfuro de plata, Estaño. estaño, correcto, hay oro también hay, correcto, y entonces muchos de estos minerales se disuelven y llegan hasta el agua. Finalmente, cuando no les gusta a ustedes el agua de la pila, se compran agua de la tienda embotellada y dicen agua mineral. Y dicen, qué rico, agua mineral. Entonces es agua que tiene minerales. Ahora, un agua que no es mineral, un agua realmente pura, es por ejemplo un agua destilada. Entonces el agua destilada, justamente como su nombre lo dice, se agarra agua, se calienta y se evapora el agua. Y ese vaporcito de agua se recoge, se enfría y se condensa. Entonces esa es el agua destilada. Pero ahí los minerales no se han podido evaporar. Entonces todos estos carbonatos, el cloruro de sodio, todos los metales que les estaba contando, todos esos no se evaporan y no pasan al agua. Entonces el agua destilada es realmente H2O. Aunque para obtener un H2O realmente bastante puro hay que hacer eso 2, 3, hasta 5 veces se destila. Para muchas aplicaciones se destila 3 veces. O sea, el agua que se ha destilado, eso que se ha recogido, volver a calentar y destilar otra vez. Y entonces así se obtiene una agua más pura. No es todavía H2O puro, pero sí ya bastante, ¿no? Entonces, hay muchos elementos en el agua. Entonces, algunos de esos elementos son comunes, por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal, está presente en todo. También el cloruro de potasio, ¿por qué? Porque son primos hermanos, ¿no? Están uno debajo de otro en la tabla periódica, así que son muy parecidos los dos, el cloruro de sodio y el cloruro de potasio, y como son muy parecidos, entonces también así van como hermanitos, así van por todas partes. Entonces, donde hay cloruro de sodio, hay cloruro de potasio. Entonces, si es que el suelo es salado, si es que tiene sal, si tiene cloruro de sodio, también hay cloruro de potasio. Entonces, llueve, el agua disuelve todo eso y entonces está en nuestra agua. Como les decía, hay carbonato de sodio, carbonato de magnesio, lo mismo. El magnesio está debajo del calcio en la tabla periódica, son primos hermanos. A donde va el calcio va el magnesio también, ahí también está. Entonces están esos dos. Lo peligroso en nuestra agua, aparte del cloro, desde luego, pero que es necesario lamentablemente, bueno, aparte de eso están los metales pesados. Entonces, como les decía, estamos en una región minera y en el agua entonces están disueltos metales pesados. Entre ellos el arsénico. El arsénico es un metal altamente tóxico, inclusive cancerígeno, entonces puede provocar cáncer. Antes se utilizaba el arsénico como veneno, así que o sea, con eso mataban a reyes y cuando comían arsénico no morían. Entonces es muy peligroso. Entonces esos elementos tienen que ser detectados en el agua y tenemos que saber si es que están o no están presentes. En un caso de oruro, con periodicidad, CELA toma muestras del agua y envía a un laboratorio de nuestra universidad, que es SpectroLab, y ahí hacen los análisis.
Claro, CELA también hace sus propios análisis, pero es necesario también de que un laboratorio externo pueda confirmar estos resultados de manera independiente. ¿Y cómo analizan esa agua? Pues por el método que les estoy mostrando ahora, la espectroscopía de absorción atómica. Entonces, ese es el aparato. Bueno, no es exactamente el aparato que tienen aquí en SpectroLab, pero es un aparato similar. Y esto es lo que vamos a ver ahora como una aplicación de lo que estábamos viendo de los átomos. Entonces, aquí vemos la energía, o digamos el nivel energético, y también vemos aquí, me voy a agrandar, ya, aquí, para el caso del sodio, los diferentes saltos de energía, del 3S aquí al 3P, al 3D, o un salto del 3S al 4P. Y esos saltos de energía están aquí marcados aquí en electronvoltios. Lo propio aquí en el potasio. Entonces aquí hay estos saltos de energía, diferentes niveles de energía. Ya, eso es fácil. Eso ya lo hemos visto, de que son diferentes niveles de energía. Y ahora, cuando hay un cambio en el estado de energía del electrón, por ejemplo, que se encuentra en 3S, se observan unos cambios de energía en estos... ya. Bueno, se observan unos cambios de energía. Ahora, si ustedes se acuerdan, la energía, claro, calculamos la energía por la ecuación del nivel energético de un electrón. Pero la energía necesaria, bueno, esa es la energía necesaria para hacer esos saltos de energía. Un segundito. Bien, entonces, esos cambios de energía podemos calcular con la ecuación que habíamos visto, y para ser más precisos, mediante la corrección al número atómico y al número cuántico. Pero ahora, ¿cómo se provocan esos saltos de energía? Pues aplicando, entregando energía al electrón. O al revés, si es que se entrega energía al átomo, por ejemplo, calentándolo, entonces el electrón que, digamos, ha pasado del 3S, digamos que ha pasado aquí al 4P, cuando retorna, pues entrega esa energía, desprende esa energía en forma de luz. Ahora, esa luz es un cuánto de energía, es un fotón, y ese fotón tiene ese fotón tiene la energía E igual a H multiplicado por, voy a poner B, porque no puedo poner aquí letras griegas. Entonces sería, es igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Pero la frecuencia, hemos visto por la
ecuación de un fotón de que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. De manera que la energía es igual a la constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. O sea que cuanto más pequeño, cuanto menor, digamos así, la longitud de onda, tanto más energía tiene ese fotón. Bien, entonces, aquí la constante de Planck es una constante, la velocidad de la luz c es una constante, de manera que la energía depende de la longitud de onda. Entonces, estos saltos de nivel de energía, ya sea de que el electrón absorbe energía, o que al revés desprende energía, significa la emisión o la absorción de fotones de diferentes longitudes de onda. Y justamente eso es lo que está aquí marcado. En el caso del sodio, dice, se observan picos de absorción muy nítidos a 589, 589,6 y 330 nanómetros. Esos son no se nota muy bien. Aquí serían estos tres: 580, 589 y 330.2 nanómetros. Entonces, estos son los saltos de aquí a aquí, desde el 3S hasta el 3P, y desde el 3S hasta algo así como seguramente el 4S. Sí, porque este ya es el salto hasta el 4P. Entonces, del 3S hasta el 4S. Entonces, esos saltos son característicos para el sodio. Fíjense ya también en el caso del potasio. El potasio tiene igual electrones, pero mientras que el sodio tiene sus electrones en la última capa 3S, porque está en el tercer periodo, o sea, en la tercera fila, el potasio ya empieza el siguiente periodo. Está justo debajo del sodio, pero en la siguiente fila. Entonces tiene hasta la capa 4. Entonces los saltos que hacen los electrones del potasio son diferentes. Son diferentes porque el electrón se encuentra ya en otro nivel. Entonces aquí el electrón del 4S salta al 4P y para eso necesita estas longitudes de onda, o sea, estas energías. Puede ser que absorbe energía o que desprende energía. Entonces, vamos a ver en el caso de que emite o que absorbe luz, estas son las longitudes de onda. Entonces, ustedes aquí 766, 769, 344, aquí 344.7, 404.1. Como ustedes ven, esas longitudes de onda no son iguales. De manera de que por esa longitud de onda se puede diferenciar entre el sodio y el potasio. Les decía, el sodio y el potasio son primos hermanos, siempre van juntos, pero en su espectro de emisión y absorción se logra diferenciar a los dos. Y es así como funcionan. Vamos a ver esto. Bien.
lo que estamos viendo en este momento es absorción. Entonces, la muestra de agua, por ejemplo, del agua de pila, pasa por un atomizador, como esos sprays de alcohol que estamos usando ahora para la pandemia, y se inyecta aquí a este quemador, donde hay un combustible, por ejemplo, acetileno, y aquí se calienta. ¿Para qué? Para que las moléculas se descompongan, por ejemplo, del cloruro de sodio, y se rompan y queda únicamente el sodio. Y entonces el sodio en estado gaseoso está aquí en forma de gas. Y a través de esa nube de gas pasa un haz de luz. Un haz de luz que tiene una longitud de onda especial. Si se acuerdan ustedes, hemos visto los espectros, el espectro de luz. Y entonces hemos visto que hay luces de diferentes colores, pero esos colores significan diferentes longitudes de onda. Entonces, aquí esta es una lámpara especial que emite una luz de una longitud de onda que nosotros queremos. De estas lámparas hay varias lámparas, son cientos de lámparas que hay. Cada lámpara es especial para un elemento específico. Entonces, por ejemplo, sería una lámpara que emite una luz, por ejemplo, con una longitud de onda de 330,2 nanómetros. Entonces, esa luz pasa por la nube de átomos de sodio y el sodio, al recibir justo esa energía, entonces justo esta energía la absorbe, o sea, la retiene. Y entonces ahí el electrón en el átomo de sodio hace su salto, pasa de un estado al otro, y entonces esos fotones de luz ya han sido consumidos y ya no pasan. Algunos sí logran pasar, otros no. ¿De qué depende de que pasen más o que pasen menos? Pues de la cantidad de átomos de sodio que estén aquí presentes. Si hay muchos átomos de sodio, entonces va a absorber la mayor parte de la luz. Si no hay, entonces la luz va a pasar y a los otros elementos no les va a afectar. Por ejemplo, al potasio, al calcio, etcétera, no les va a afectar porque no es la cantidad de energía suficiente para que pueda hacer esos pasos, esos saltos de energía. Ahora, dependiendo de la cantidad de luz, dependiendo de la intensidad de esa luz que pasa aquí hay un detector que es como una fotocélula que recibe esa luz y la convierte en corriente eléctrica, y eso es lo que se mide. Entonces, el sensor de luz nos va a decir si es que este haz de luz que está llegando ha sido debilitado o no, y en qué medida ha sido debilitado. Entonces, con esa medición sabemos cuánto de sodio hay en la muestra de agua. Y así sucesivamente con los diferentes elementos. En el caso del plomo, por ejemplo, estas son las longitudes de onda. Útiles para la absorción en el caso del plomo. Igual plomo tenemos en el agua, porque esta es una región minera. El plomo es muy dañino, afecta al sistema nervioso, de manera que, digamos, puede afectar
nuestro rendimiento intelectual. Es decir, puede hacer de que aprendamos menos, seamos más lentos, tengamos menos reacciones rápidas, etc., ¿no? Entonces, entre otros males que causa el plomo. Entonces, el plomo también es dañino y tiene que ser observado, tiene que ser controlado. Entonces, estas serían las longitudes de onda. Si ustedes ven aquí en el caso del sodio y del potasio, son varios saltos posibles que puede dar ese electrón. Entonces, aquí son varias longitudes de onda. El arte en todo esto consiste en ver cuál es la longitud de onda que podría diferenciar un elemento del otro. Y aquí al lado, entonces hay que poner también al plomo, y al hierro, y al calcio, y al magnesio, etc., para poder escoger la lámpara correcta, adecuada, para poder hacer ese análisis. Afortunadamente, ese análisis, ese estudio de las longitudes de onda ya lo han hecho otros laboratorios, de manera de que ya hay normas. Entonces, las normas de análisis de agua dicen, para el análisis del sodio se debe utilizar esta longitud de onda. Si es que se va a hacer análisis de agua. Ahora, si es que se va a hacer análisis, por ejemplo, de un mineral, y aquí queremos saber el sodio, entonces el contexto es otro. Hay otros ahí que molestan, otros elementos, y para poder diferenciar uno de otro, entonces se trae que utilizar otra longitud de onda. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Aquí los diferentes colores y sus respectivas longitudes de onda. Hace poco vimos, eran 380, casi 400 nanómetros, sería 400 por 10 a la menos 9, y eso es 4 por 10 a la menos 7. 4 por 10 a la menos 7, tenemos menos 6, menos 7, sí, está dentro del espectro visible. Entonces seguramente es por aquí. Una especie de violeta. Y ahí tenemos el sodio, el último electrón se encuentra en el orbital 3s. Mientras que el potasio llega hasta la cuarta capa, 4s. Bueno, para esto ustedes no tienen que aprenderse, sino simplemente para tener una idea de la aplicación de esos saltos de nivel energético de un electrón en un elemento. Y entonces, para el potasio, no. Luego, otro efecto que fue medido, que fue encontrado, de interacción entre la luz y la materia, es el efecto fotoeléctrico.
cuando una radiación llega y choca contra un átomo. En este caso los experimentos se hicieron con una lámina de metal, pues los electrones pueden salir fuera del átomo y pueden dispararse. Obviamente de que para que esto suceda se necesita una radiación bastante fuerte. Entonces, eso fue observado en laboratorio y se trataba de dar una explicación. Lo que se vio es de que estas partículas que salían fuera de la placa de metal podían impresionar, por ejemplo, una placa fotográfica. Entonces dejaban manchas en la capa fotográfica. También podían ocasionar fluorescencia. Podía materiales fluorescentes, como por ejemplo, un material fluorescente es el sulfuro de molibdeno, que cuando recibe cuando recibe electrones, empieza a emitir luz. Bueno, entonces ocurre de que ese efecto se logró apreciar. Entonces ya en laboratorio se hizo experimentos para tratar de medir estas partículas, qué es lo que estaba desprendiéndose de ese metal, qué era y qué energía tenía y qué tiene que ver con esta energía que está recibiendo en forma de luz. Entonces este es el experimento de manera esquemática, donde esa placa de metal es esta de aquí. Y ahí está llegando una luz. Aquí un lente está concentrando la luz, simplemente es para que apunte mejor. Aquí está la fuente de luz, el foco. Y aquí está un filtro, de manera de que únicamente cierta longitud de onda está pasando. Ustedes saben, la longitud de onda lo que haría variar es la energía. Cuánta energía está llegando al átomo en cada fotón. Y el total de energía sería el total de fotones que está llegando. Pues lo que se observó y se pudo detectar es de que esta placa de metal emite partículas y esas partículas, voy a agrandar esto de aquí para que podamos ver mejor. Estas partículas que se emiten son electrones. Entonces ya se sabe de dónde están saliendo y luego se estableció qué tiene que ver esta energía, qué tiene que ver estos electrones con la longitud de onda de la luz que está llegando a la placa de metal. Parte del experimento consistió en de que todo este sistema estaba en el vacío, con el objetivo de que nada pueda frenar estas partículas que están saltando así como pulgas fuera de la placa de metal. O sea, de que navegan en el vacío y luego para que estas partículas vayan en una cierta dirección, se puso aquí un objetivo, otra placa de metal, y entre estas dos placas de metal se midió la tensión eléctrica y la corriente eléctrica, midiendo los miliamperios. Entonces, de esa manera se pudo observar de que cuando incide una luz, se producen electrones y esos electrones luego corren por el circuito y se puede medir
esa corriente eléctrica. Entonces los electrones vuelven por el cablecito aquí, vuelven a la placa y otra vez saltan y vuelven a salir, y etc. Entonces esta es una fotocélula. Bien, justamente fue Einstein que interpretó los resultados que se obtuvieron en este aparato y logró encontrar, logró determinar de que esa energía, la energía de un fotón, la energía de la luz que está, o de la radiación electromagnética que está incidiendo sobre la plancha de metal, es igual a una energía de umbral más la energía cinética de estas partículas. Aquí esto está mal, esto es así, no, está mal escrito. Sí, bien. Entonces, esta es la energía de umbral. Qué terrible letra. No va a funcionar así. Mejor no. Así nomás. Entonces, esa es la energía de umbral. Se utiliza a veces la letra W porque en inglés es energía o trabajo es lo mismo. Entonces, es un trabajo. Entonces, la energía de umbral, esa energía de umbral es la energía mínima necesaria que tiene que recibir la placa de metal para que se pueda emitir un electrón. Por debajo de esa energía no se emite ningún electrón. Entonces, aquí vemos eso en esta representación. Aquí tenemos la frecuencia, no la longitud de onda, sino la frecuencia, que sería, ya sabemos convertir eso aquí. La frecuencia es la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda. La frecuencia o longitud de onda prácticamente es el mismo indicador. Entonces vemos que para frecuencias menores, o sea, para niveles de energía de los fotones que no son suficientes, no se emite ningún electrón, esto en una plancha, en una lámina de zinc. Pero a partir de una cierta frecuencia empieza a emitir electrones. Y luego, cuanto mayor es la frecuencia, o sea, cuanto mayor es la energía del fotón, ustedes ven aquí la energía del fotón va constante multiplicada por la frecuencia, cuanto mayor es la energía, pues tanto mayor es el voltaje, aquí tenemos voltaje, tanto mayor es el voltaje que se mide en el circuito eléctrico, nos va aumentando de manera proporcional. Entonces, en total, la energía es igual a una energía mínima o energía de umbral más una energía. ¿Y ahora qué será esa energía? No puede ser otra más que la energía cinética del electrón, donde esa energía cinética es igual a 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, la velocidad del electrón. Bien, ese descubrimiento es el que permitió otorgarle a Einstein un premio Nobel. Aunque la interpretación de lo que sucedía aquí, del fenómeno cuántico en su momento, es decir, ellos le premiaron por esta ecuación, pero no por la interpretación que hizo. No le creían.
se admitió de que tenía la razón. De todas maneras, Einstein no creyó completamente hasta su muerte en el fenómeno cuántico. Decía, eso no está todavía bien pensado. Hay algo raro ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, ¿puede repetir las fórmulas? Esa partecita no lo puedo entender. Claro. Entonces, sobre la placa de metal llega una energía, y esa sería E, es la energía total, es igual a la energía de umbral, puedes poner E sub U, por decir, E umbral, más la energía cinética. Esa energía de umbral es la energía mínima necesaria para que un electrón pueda ser emitido, pueda salir fuera de la placa de metal. Esta energía de umbral es la energía de ionización, es la energía que se necesita para que un electrón pueda salir fuera del átomo. Pero luego, este electrón, para que pueda moverse con una cierta velocidad, pues necesita una energía adicional. Esa energía adicional es la energía cinética. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Ahora, la energía que llega en forma de luz, en el efecto fotoeléctrico, es la conversión en corriente eléctrica. En sí, el cambio de estado energético de un electrón. Entonces, la energía de la luz es igual a H, o sea, la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. O en función de la longitud de onda, H por C sobre la longitud de onda. Bien, ahora en este efecto fotoeléctrico puede suceder de que el electrón salta y se mueve, entonces, con una velocidad, y se puede recolectar aquí y medir la corriente eléctrica. Pero hay otras posibilidades. Las otras posibilidades son de que el electrón sale fuera, no sale fuera del átomo, sino que salta a una capa, digamos, más alejada del núcleo y se encuentra ahí, todavía dentro del átomo, pero en una capa más externa. Cuando eso sucede, entonces cambian las propiedades del átomo y cambian las propiedades de la materia. No tengo una lámina en este momento para mostrar eso, por eso les tengo que explicar eso aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando un electrón se encuentra en esta posición? Justamente aquí. Entonces, ese electrón está todavía influenciado por el núcleo del átomo, pero está, digamos, un poco suelto. Y cuando está un poco suelto, entonces puede moverse, puede pasar de un átomo a otro átomo y a otro átomo, y puede entonces conducir la corriente eléctrica. Entonces, cuando se aplican una corriente de electrones, digamos que este es un electrón, y ese electrón se va a mover por esa placa de metal, entonces se mueve más fácilmente si es que estos electrones están medio sueltos
y entonces la conductividad eléctrica de ese metal es mayor. Ahora, si es que estos electrones no están tan sueltos, entonces no se va a mover tan fácilmente el electrón y la resistencia va a ser mayor. Entonces, de esa manera, hay materiales cuya resistencia eléctrica es influenciada por una luz, o sea, una radiación electromagnética que incide o no incide sobre esa resistencia. Entonces, esos son los las fotoresistencias. Entonces, no solamente son las fotocélulas que pueden convertir la luz en corriente eléctrica, sino también son materiales que cambian sus propiedades de conductividad eléctrica en función del efecto fotoeléctrico. Bueno, entonces las fórmulas a aprenderse serían estas, ¿no? Muy bien, con eso hemos llegado al final del capítulo de estructura atómica. Si hubiese algún comentario, alguna pregunta. Dice las diapositivas, ¿lo puedes subir a la plataforma, por favor? Sí, voy a subir las diapositivas y también va a haber un texto acompañando a las diapositivas que hemos visto, explicando los temas y quizás complementando algo más. Posiblemente algunos ejercicios más de ejemplo para hacer los cálculos. También en la plataforma he puesto los links donde pueden encontrar el libro de Chang. No sé si alguien ha podido descargar ya. Y también un link para el libro de estructura y dinámica. En la plataforma voy a ir colocando también entonces en qué capítulos o qué capítulos deben leer para los respectivos temas. En el libro de Chang van a encontrar ejercicios resueltos, así como también ejercicios propuestos para ir practicando. Tengan en cuenta, pero, que en el examen ninguno de esos ejercicios va a entrar. Es solamente para que practiquen. El libro de Chang también, los ejercicios propuestos, tienen al final ejercicios propuestos y al final se encuentra, al final del libro se encuentran las respuestas para que puedan ir controlando si es que han obtenido el resultado correcto. Está bien. Bien, el siguiente tema es enlaces. No se ve bien.
Bien. Para enlaces, se debe tomar en cuenta de que los enlaces se forman a través o a partir de la interacción de los electrones. Entonces, los electrones entre dos átomos hacen ese eslabón de enlace, como por ejemplo aquí en el caso del hidrógeno. Entonces el hidrógeno tiene un electrón nada más, cada uno de los hidrógenos. Entonces aquí está un electrón de un hidrógeno y el electrón del otro hidrógeno. Ambos hidrógenos se quitonean estos electrones. Entonces al final no pertenecen a ninguno. Y hay una gran probabilidad de que estos electrones se encuentren aquí en el espacio, en la región intermedia entre los dos núcleos del hidrógeno. Entonces, están quitoneándose estos electrones y eso mantiene unidos los dos átomos de hidrógeno. De manera que una unión entre un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno se simboliza, por ejemplo, mediante esta línea que representa el enlace entre los dos átomos de hidrógeno. Entonces, este sería el enlace. También se suele representar el enlace mediante los electrones. Entonces, aquí están los dos electrones. Ahora, ¿por qué aquí están dibujados dos electrones y no un electrón nomás? ¿Verdad? Por decir de que este hidrógeno tiene su electrón y su electrón está en alguna parte y mientras que están compartiendo un solo electrón. En el caso del hidrógeno, recordemos de que el hidrógeno, su configuración electrónica es 1s1. O sea, en la primera capa, un electrón en un orbital s. Y sabemos que el orbital s puede albergar dos electrones. Esa es la configuración estable. Si es que hiciéramos digamos, una representación demasiado fácil, demasiado sencilla, podemos imaginarnos de que eso es inestable. Entonces, digamos que aquí el puntero es el electrón que está dando vueltas alrededor del hidrógeno. El hidrógeno, entonces el núcleo del hidrógeno constantemente está siendo distraído por dónde está el electrón. Entonces, es como la luna que produce mareas en los mares, en los océanos. Entonces, aquí el hidrógeno estaría en un estado que no está estable. Mientras que si hubiera dos electrones, vamos a dibujar a los dos electrones. Si hubiera dos electrones, uno aquí y el otro que está aquí, bueno, si estuvieran los electrones ahí, podrían quizás compensarse y estabilizar al átomo de hidrógeno. El hecho es de que un orbital de tipo S, como vemos aquí, por ejemplo, puede albergar dos electrones y esta es la configuración estable. Pero eso no puede hacer un átomo de hidrógeno por sí solo, sino de que necesita un electrón más. Y lo mismo sucede con el socio, con el otro átomo de hidrógeno. También necesita un electrón. Entonces los dos quieren tener esos dos electrones y de esa manera se forma el enlace. Así que para la formación de enlaces,
y para la formación de enlaces tenemos que ver los electrones. ¿Y qué es la formación de enlaces? Es la formación de compuestos químicos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el agua, son compuestos químicos entre el hidrógeno, en el caso del agua, hidrógeno y oxígeno. Entonces, son compuestos químicos entre dos elementos. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno nunca está presente solo, así como átomo de hidrógeno, sino que en la naturaleza siempre está presente como dos átomos de hidrógeno juntos. ¿Por qué? Porque, como les había explicado, un átomo de hidrógeno solo, con un solo electrón, no es estable. Entonces, de manera que cuando se encuentra con otro átomo de hidrógeno, lo normal es de que forme esta unión entre dos átomos de hidrógeno. Ahora, esto de aquí se denomina molécula de hidrógeno. O también llamamos a esto hidrógeno molecular. A diferencia de esta otra situación en la que tenemos hidrógeno atómico. Exactamente, el hidrógeno molecular todavía no se considera un compuesto, porque ¿de qué estaría compuesto el hidrógeno molecular? ¿Cuál sería su composición? Pues estaría compuesto de hidrógeno, de nada más. Y entonces, el hidrógeno molecular sigue siendo hidrógeno puro, aunque la organización de la materia, la organización del hidrógeno puro, está hecha por pares de átomos de hidrógeno. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, el H, O, y damos un 2. ¿Ya? Entonces, a diferencia de el H2O. Entonces, esto de aquí sí es un compuesto químico. ¿Por qué? Porque está compuesto de hidrógeno y oxígeno. Y entonces, esto sí es un compuesto químico. En cambio, esto de aquí no se considera un compuesto químico porque sigue siendo hidrógeno puro. Aunque la organización de la materia no es lo mismo. Hidrógeno molecular que hidrógeno atómico. De todas maneras, la formación de los enlaces se da aquí en el hidrógeno molecular y obviamente que también se da aquí en el caso del hidrógeno. En el caso del agua. En el caso del agua, esa formación de enlaces es así. Tenemos aquí un oxígeno, aquí tenemos un hidrógeno, aquí el otro hidrógeno. ¿Sí? Aquí tenemos un enlace y aquí tenemos el otro enlace. Y estos enlaces son iguales, exactamente iguales. Entonces, ustedes ven aquí un átomo de hidrógeno, aquí está el átomo de oxígeno, y esta línea de aquí representa el enlace entre este átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Es importante ver cómo se forman los enlaces, porque si es que no escribiéramos esta notación, si no escribiéramos esta estructura, no sabríamos cómo está conformada la molécula de hidrógeno. No sabríamos si es que este hidrógeno está formando un enlace con el hidrógeno y luego un hidrógeno está enlazado al oxígeno. O sea, no da lo mismo de que esto sea así
y esto, por ejemplo, sea así, ¿no? No da lo mismo. Entonces, es importante saber cómo son los enlaces, qué con qué está enlazado y de qué manera. Esto de aquí han debido ver ustedes varias veces, la molécula del agua, el oxígeno, rayita, hidrógeno, formando el enlace, oxígeno, guión, el hidrógeno formando el enlace, y entre los dos hidrógenos no hay nada. Pero es lo que realmente sucede. Ahora, si ustedes ven aquí el enlace entre el hidrógeno y el hidrógeno, aquí ven también ustedes una rayita. Y habíamos dicho que esta rayita está conformada por 2 electrones. Esta rayita significa 2 electrones, un par de electrones. Lo mismo sucede aquí en el agua. Esta rayita significa 2 electrones. Aquí 2 electrones y aquí 2 electrones. Entonces aquí tendríamos 2 más 2 son 4 electrones formando enlaces en la molécula del agua. ¿Cuáles 4 electrones? ¿De dónde han venido? Bueno, sabemos que uno ha venido de un átomo de hidrógeno y el otro ha venido también de este otro átomo de hidrógeno. Y los otros 2 electrones, ¿de dónde han venido? ¿De qué posición exactamente? Bueno, para eso, para saber eso y ver qué posibilidades hay, si esta molécula es posible o no es posible, etcétera, necesitamos saber exactamente dónde están los electrones. En el caso del flúor, esta es la configuración electrónica de la última capa, 2s2, 2p5. Aquí no han vuelto a poner el 2, porque directamente se ha resumido de esa manera. Entonces, el flúor tiene 2 más 5, 7 electrones. Y esos 7 electrones están representados por estos puntitos aquí. Entonces, contamos, son 7 puntitos, son los 7 electrones. Entonces, ¿qué hacen estos electrones? ¿Cuáles forman enlaces? ¿Cuántos electrones están disponibles? ¿Y qué es lo que quiere el flúor? Eso es lo que vemos cuando dibujamos estos puntitos o cuando analizamos, cuando consideramos cuántos electrones tiene el flúor. Entonces, aquí para enlaces tenemos que ver la teoría del octeto, la teoría del 2, la teoría del 2, la hemos explicado más o menos por qué 2 electrones es importante para el hidrógeno. Pero la teoría del octeto todavía no la hemos hablado y vamos a ver en la próxima clase porque el tiempo ha terminado. Bueno, entonces, ¿tienen alguna observación, alguna pregunta? No hay 14, entonces. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a quedar en esto. No vayan a asambleas de estudiantes ni estén entonces empujoneándose. Vamos a quedar en esto. Entonces, hasta la próxima.